Si hay algo que prueba nuestra fortaleza una y otra vez, es la adversidad. Todos hemos atravesado pérdidas, traiciones, fracasos o temporadas de incertidumbre. En esos momentos surge la gran pregunta, ¿cómo seguir adelante? Muchos buscan refugio en libros de motivación, técnicas de superación personal o consejos psicológicos. Todo eso es útil, pero hay algo más profundo, más sólido y transformador, la fe en Dios. La fe no es simplemente creer que existe un creador, ni limitarse a asistir a la iglesia o leer la Biblia ocasionalmente. Es una convicción tan firme que transforma tu forma de pensar, de actuar y de interpretar la vida. Es caminar bajo la tormenta sin perder la calma, porque confías en que Dios tiene el control aunque todo a tu alrededor parezca derrumbarse. Jesús fue claro en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo quizá pasarás por problemas, dijo que ocurrirían. Pero también aseguró que si confiamos en Él, venceremos. Esa confianza no es una ilusión optimista, sino una fuerza que entrena la mente para enfrentar las dificultades con una mentalidad distinta. La vida no deja de golpearnos porque tengamos fe. El cambio está en que esos golpes ya no nos quiebran. En Mateo 7, Jesús compara dos tipos de cimientos, la roca y la arena. Quien fundamenta su vida en su palabra es como el que construye sobre roca, llegan vientos, lluvias y tempestades, pero la casa no se cae. La fe no te evita las tormentas, te da la estructura para resistirlas. El problema es que muchos basan su estabilidad en cosas frágiles, el dinero, la aprobación de otros, el éxito momentáneo. Cuando eso falla, caen con todo. Pero quien se apoya en Dios puede perderlo todo y seguir de pie. Job es el mejor ejemplo, perdió familia, salud y bienes, pero aún así dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa no es fe para cuando el sol brilla, es fe que sobrevive a la noche más oscura. Sin embargo, para que esa fortaleza sea real, tu mente necesita ser renovada. Romanos 12 lo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No basta con orar si seguimos pensando como derrotados. Muchos dicen confiar en Dios, pero en el fondo viven atrapados por Él y si no sale bien, y si Dios no me ayuda esta vez. Esa mentalidad es incompatible con la fe genuina. David, antes de enfrentarse a Goliat, no dijo, espero que Dios me respalde. Dijo, el Señor me libró del león y del oso, y me librará de este filisteo. Eso es pensar desde la certeza, no desde la duda. Uno de los mayores enemigos de esa fortaleza mental es el miedo. Todos lo sentimos, pero el problema comienza cuando permitimos que nos gobierne. El miedo nos roba oportunidades, nos encadena a la inseguridad. Pero la fe nos recuerda lo que dice 2 Timoteo 1, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo no se combate con autoengaños, sino con la convicción de que no enfrentamos las batallas solos. Pedro caminó sobre el agua mientras su mirada estaba fija en Jesús. Pero cuando se concentró en las olas, empezó a hundirse. Eso nos pasa a todos, si fijamos los ojos en el problema, nos hundimos, si los fijamos en Dios, seguimos avanzando. La ansiedad funciona igual que el miedo, crece cuando pensamos más en el futuro incierto que en las promesas de Dios. Filipenses 4 nos da la fórmula, presentar nuestras peticiones a Dios, agradecer y dejar que su paz, una paz que no depende de las circunstancias, guarde nuestro corazón y mente. No se trata de que todo esté bajo control, sino de saber quién lo controla todo. Esto no es teoría. Jesús durmió en una barca en medio de una tormenta mientras sus discípulos gritaban de pánico. La diferencia era la perspectiva, ellos veían peligro, él veía seguridad porque confiaba en el Padre. Esa es la meta, aprender a tener paz incluso cuando la tormenta no cesa. La fe, además, desarrolla resiliencia. No es solo aguantar un golpe, es levantarse una y otra vez. José, vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, pudo haberse amargado. Pero en lugar de rendirse, se mantuvo fiel a Dios y, con el tiempo, fue elevado a un lugar de honra.
Santiago 1 lo dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sin resistencia, no hay fortaleza. También nos ayuda a tomar mejores decisiones. Vivir por fe significa no actuar dominados por las emociones del momento. Las emociones son pasajeras, lo que hoy te entusiasma, mañana puede desmotivarte, lo que hoy te enfurece, mañana te parecerá insignificante. Proverbios 3 nos aconseja, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. La fe filtra las decisiones para que no sean reacciones impulsivas, sino pasos firmes. La fe no solo es un escudo para los días de tormenta, también es un mapa para los tiempos de calma. Porque cuando todo parece estable, es fácil confiar en nuestras propias fuerzas y olvidarnos de Dios. Pero la verdadera madurez espiritual consiste en depender de Él en cada temporada, no solo en las de crisis. El apóstol Pablo vivió esa verdad. Dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza y en abundancia. Eso significa que la fe no cambia solo la forma en que enfrentamos los problemas, sino también la manera en que manejamos las bendiciones. Cuando la fe madura, no nos dejamos enorgullecer por el éxito ni hundir por la escasez. La raíz de nuestra paz no es la circunstancia, sino la presencia de Dios. Muchos creen que la fe es una fuerza pasiva, una simple esperanza de que todo saldrá bien. Pero la fe auténtica impulsa a la acción. No es esperar sentado, es dar pasos seguros, aunque el camino esté cubierto de niebla. En Hebreos 11 vemos una lista de personas que por fe construyeron, viajaron, conquistaron, vencieron y soportaron. No se quedaron quietos, actuaron porque confiaban en lo que Dios les había dicho. Esa misma fe también es un recordatorio constante de quiénes somos. En un mundo que intenta definirnos por nuestro trabajo, por nuestras caídas o por lo que otros opinan, la fe nos devuelve la identidad correcta, hijos de Dios, amados y escogidos. Y cuando entiendes eso, tu valor deja de depender de tus logros o de la aceptación ajena. Uno de los mayores errores es vivir intentando ganarnos el amor de Dios con buenas obras, como si fuera un contrato que pudiéramos negociar. La verdad es que Él nos amó primero, aun cuando no teníamos nada que ofrecer. Esa certeza nos libera de la carga de aparentar y nos da la fuerza para vivir con autenticidad. Pero para mantener esa identidad firme, necesitamos cuidar el alimento de nuestra fe. Así como un cuerpo fuerte requiere buena nutrición, una fe sólida requiere palabra de Dios, oración constante y comunidad. Muchos se desaniman porque intentan sostener su vida espiritual aislados, sin buscar apoyo ni rodearse de personas que los edifiquen. Proverbios dice, el hierro con hierro se afila. La fe crece más rápido cuando se comparte, cuando aprendemos unos de otros y nos animamos mutuamente. También es clave reconocer que la fe auténtica nos prepara para amar de manera diferente. Jesús enseñó que amar al prójimo no es un acto selectivo hacia quienes nos agradan o nos convienen, sino un mandato hacia todos, incluso hacia quienes nos hieren. Eso no significa permitir abusos ni vivir sin límites sanos, sino actuar desde un corazón que ha sido transformado y que entiende que el odio y el resentimiento solo encadenan al que los guarda. La fe también desarrolla una visión eterna. El mundo nos presiona a centrarnos en lo inmediato, lograr más, tener más, acumular más. Pero cuando miramos desde la perspectiva de Dios, entendemos que lo material es temporal y que hay un propósito mucho más grande que nuestra comodidad personal. Esa visión eterna cambia prioridades, dejamos de obsesionarnos con lo que perdemos y comenzamos a invertir en lo que realmente permanece. Otro aspecto esencial es la valentía. No hablo de temeridad, sino de la capacidad de hacer lo correcto aunque cueste. Daniel oró abiertamente aun cuando sabía que podía ser arrojado al foso de los leones. Esa decisión no fue impulsiva, fue el fruto de años de fidelidad en lo pequeño. La fe auténtica se forja en la constancia diaria, para que cuando llegue el momento de grandes decisiones, estemos listos. Y es que la fe también nos enseña a ver las caídas de forma distinta. No son el final, sino oportunidades para levantarnos con más sabiduría. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado y se convirtió en un líder valiente.
Dios no nos define por nuestros errores, sino por lo que Él puede hacer a través de nosotros si nos rendimos a su gracia. Aquí es donde entra la paz en el caos. Esa paz no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que no estamos solos en medio de ellos. Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso incluye los días grises, los días en que sentimos que no podemos más. Esa promesa es suficiente para levantarnos, incluso cuando las fuerzas humanas fallan. Finalmente, la fe nos prepara para vivir con propósito. No estamos aquí por casualidad ni solo para sobrevivir. Cada día es una oportunidad para reflejar el carácter de Dios en nuestras palabras, en nuestras decisiones y en la manera en que tratamos a los demás. Y vivir con propósito significa entender que nuestras acciones de hoy tienen un eco eterno. Por eso, cada vez que el miedo intente paralizarte, recuerda que la fe no es un sentimiento que va y viene, es una decisión consciente de confiar en que Dios ya está obrando, incluso cuando no lo vemos. La tormenta puede rugir, pero la roca donde estás firme no se moverá. Si decides vivir de esa manera, descubrirás que la adversidad ya no es una enemiga, sino un campo de entrenamiento para tu carácter. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada prueba, cada lágrima y cada espera formaron la persona que eres hoy, más fuerte, más sabia y más cercana a Dios.